María José es una mujer guajira marcada por la pérdida, la violencia y el abandono. A los 17 años, la muerte de su padre la dejó huérfana, y a los 18, en medio del duelo, se convirtió en mamá. Le tocó enfrentar solo humillaciones, golpes y silencios que parecían no tener fin. Pero en este camino descubrió que nunca estuvo realmente sola. Dios le puso desconocidos que se volvieron familia, y a través de lo que ella llama una cirugía espiritual en su corazón y en su mente, encontró calma en medio de las tormentas. Esta es su historia, la de una mujer que atravesó el infierno y aprendió a sostenerse con fe, dignidad y amor. Mi nombre es Rafael Ochoa y esto es ANEC Podcast. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Ya empezamos? Ya empezamos. Okay. De una. Muy bien, estamos aquí en nuestra entrevista fuera del estudio, como se dan cuenta. Estamos con una persona muy especial, María José. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Bien, bastante nerviosa. No lista, pero sí dispuesta. No te preocupes, esto es normal. Ahorita te vas a sentir muy bien. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia en La Guajira? Me dijiste, ¿no? Que eres guajira. Sí, yo soy de Maicao. Mi infancia fue bastante chévere. ¿Qué recuerdos vivos tienes así de La Guajira? Bueno, de La Guajira tengo los recuerdos más lindos con mi familia. Toda mi familia vive en La Guajira, de parte de papá y de parte de mi mamá. Haciéndole yo que quinceañeros a los vecinitos, haciendo cultos desde chiquitica, peleando también, porque siempre he sido de contrastes. Muy espiritual, pero también muy peleona. Entonces tengo como todos esos recuerdos. Te puedo decir que tuve una infancia muy bonita. Un papá presente, una mamá presente. La familia, por decirlo de alguna manera, completa a pesar de la violencia. Porque en cada una de las casas del barrio donde yo vivía, por lo menos había un muerto. Por lo menos uno. Pero en la mayoría había más de uno. A pesar de tener una infancia bonita, desde chiquitica, observando asesinatos en la cuadra, perfectamente podías ver que iban persiguiendo a alguien, lo mataron, o salgamos corriendo porque están matando al vecino. Mi infancia fue linda por mi familia, pero sí, el contexto fue bastante fuerte. ¿Cómo describirías la relación que tenías con tu papá? Era una relación compleja, porque eso de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde es totalmente cierto. Nunca estuve conforme con mi papá porque mi papá no era dulce, no era cariñosa, y yo soy una miel andante. Me gusta el pechiche, me gusta todas esas cositas. Papi no era así, pero el amor me lo demostraba de otras maneras y eso lo entendí ya más adelante. Era un papá presente, protector, el que soluciona, el que resuelve. ¿Qué lugar ocupaba él en tu vida emocional? Era muy temprano para llorar. Pero era mi protector, como te digo, el que resuelve, el que hace que a ti en tu vida no te falte nada, tanto, o sea, como mi fuerza, ¿sabes? Como lo que me representaba. Era como eso fuerte, ¿sabes? Que las palabras no logran expresar lo que era mi papá para mí. Era eso que te hace sentir a ti insuperable, invaluable, inaccesible de alguna manera. Eso era mi papá. Hablabas de la violencia, ¿no? De que se veía diario. Diario. Decías que en cada familia había un muerto. Normal. Hasta ese momento, ¿en tu casa había un muerto? Varios. A un primo lo mataron por ir a comprar unas empanadas. Alguien drogo se le acercó y estaba en su embale. A mi primo lo asesinaron de más o menos 17, 18 años. Lo encontraron en un aeropuerto vendado, sus ojitos, lo torturaron. De alguna manera mi tío, también el hermano de mi mamá, también murió asesinado. Esos sí son los que me vienen al momento. ¿Y tu papá cómo murió? Mi papá, mira, te voy a decir algo. Irónicamente nosotros nos fuimos de Maicao por la violencia. Estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Santa Lucía, estuvimos en Riohacha, estuvimos en Soledad.
y terminamos en Valledupar. Y mi papá muere víctima de la violencia. O sea, le huimos a la violencia, pero hay cosas que te persiguen. Y irónicamente mi papá muere víctima de la violencia frente de mi casa, casi que delante, o sea, a mis ojos. Cuéntanos cómo fue ese día. ¿Qué día fue? Eso fue un jueves, 29 de septiembre del 2011. Normalmente él me iba a recoger al colegio a las 6 porque te digo, era alguien que no necesitaba estar presente porque él tenía como pagarme el transporte, pero a él le gustaba. Eran como sus momentos. Él trabajaba mucho. Trabajaba de 7 a 6 de la tarde, pero esos espacios como que él los aprovechaba. Entonces siempre nos llevaba a la casa. Ese día salimos temprano del colegio. Yo estaba con quien posteriormente se convierte en el papá de mi hijo, un compañerito del colegio del grado 11. Nos fuimos para la casa. Al estar en la casa, nos fuimos temprano, mi papá se queda en el negocio. Él tenía un almacén de repuestos para carros. Él se queda en su negocio y ese jueves él era con mi mamá. O sea, no estaba conmigo como normalmente estaba. Todos los días estábamos juntos a esa hora. Ese día no. Él llega a la casa y a él lo asesinan. Yo estoy con Dani, estamos en la cocina. O sea, nos separa literal una ventana de donde asesinaron a mi papá. Yo escucho los disparos y yo le digo a Dani, que era mi compañero de colegio, yo le digo, Dani, no te asomes. Y nunca voy a olvidar esta frase, porque es que yo soy de Maicao. Yo lo que he escuchado es disparos en esta vida y yo sé cuando un disparo es al aire o cuando impacta. Y yo siento que eso impactó un cuerpo. Dani se ríe y me dice, tú estás loca, Majo. O sea, le dije, por favor, no te asomes. Están asesinando a alguien. Y si te ven, ¿qué tal y te hagan algo? Espérate unos minutos. Dani se queda en pausa, digamos que 1 minuto, 2 minutos, eso fue algo. Y yo le digo, bueno, apaga el foco. Y ahora sí asómate. Cuando Dani se asoma, la camioneta de papá era nueva. Yo no la reconozco y se ve como lejos, pero era una chimenea botando humo. Yo todavía no conozco el carro de mi papá, no lo reconozco, pero los gritos desgarradores de mi mamá estaba con papá. Mi mamá ese día estaba en el puesto de copiloto donde estaba yo todos los días. Mi mamá también estaba herida, muy mal herida. A eso yo salgo. Cuando yo salgo, encuentro a mi mamá gritando. Mi mamá tenía disparos en los bracitos, en las manitos. Ella al parecer se tapó el rostro y le dieron. Y su pierna destrozada. Y papi tenía la careta en el pecho. Ya disparos en la cabeza, disparos en el cuello, disparos en el tórax. Sangrecita en la boca. Estaba en su carrito. Ya de ahí un vecino se lo llevó a la clínica y yo me fui en una ambulancia, en algo que tenía sirena, no sé si era una patrulla, que era con mami. A mami la bajaron del carro. Y cuando llegamos a la clínica, ya el vecino me dijo, no, o sea, nosotros llegamos enseguida, ellos llegaron como 15 segundos antes, boleto. Cuando llegamos con mami, yo no le vi la cara a papi. Yo veía en el cubículo, yo veía a mi papi desde lejos y yo le vi los pies como desmenguados y le alcancé a ver del pecho hacia acá. Su color ya era diferente y yo dije, no, ya mi papá no está ahí. Pero mira lo más fuerte, eso fue algo doloroso, claramente. A mi papá sí, sabe que está muerto, pero en ese momento no pude llorar, porque en la habitación de al lado estaba mami, herida, muy mal herida, de su pierna, porque en los brazos ningún disparo le dañó músculo, nada. O sea, entraron, salieron, no le hicieron nada, sus brazos quedaron perfectos. Pero ella estaba en otra habitación en rayos X. Entonces mi mamá me pregunta por mi papá. Y el negro, mi papá le decía, negrito. Y el negro, no, mi papá, ya lo estabilizaron, está bien. Entonces ¿Quién no, dijo? yo le dije a mi mamá, Okay. ya lo estabilizaron, papi ya está bien. Mi mamá está segura. Me mataron a mi negro, ¿cómo se te ocurre? Mi papá está vivo. Preocúpate por ti. Pero mentira, mi papá ya estaba muerto y ya yo sabía. Pero tenía que estar así. Pero, Seria. es la fortaleza. No sé qué. Yo en ese momento yo siento que
Esos son como herramientas que uno saca, pero que a la larga eso lastima. Porque no sabes lo horrible que es saber. Tú sabes, porque es como un autoengaño. Tú sabes que tu papá está muerto, pero como tú le estás diciendo a la otra persona que está vivo, de alguna manera tú lo esperas. Esperas que la mentira que estás diciendo sea verdad. Entonces es como doblemente lastimarte. Entonces no sé si es fortaleza o es más bien una autolesión. Hablabas que estabas en el colegio. ¿Qué edad tenías cuando eso pasó? 17 años. 7 años. ¿Y qué cambió en ti después de ese momento en tu vida? Wow. Como te dije al inicio, mi papá era mi fortaleza. Era lo que yo me sentía valiente, yo me sentía alguien invencible, alguien, no de mala manera, porque él siempre nos enseñó cómo a ser respetuoso, responsable, humildes, tranquilos. Mi papá nunca fue una persona, no. Pero cuando mi papá muere, el mundo se me viene encima y empieza el infierno en mi vida. Ahí es donde yo empiezo a valorar lo que tenía. Que mi papá de pronto no era el que me decía, porque yo veía que habían papás que le decían a las hijas, ay, yo te amo mucho y tal. Mi papá no. Pero mi papá, si yo me metía a dormir entre el medio con mi mamá, él no me despertaba y se cambiaba afuera. Eso es amor. Yo le decía, papi, quiero hacer tal curso, quiero hacer lo que sea, al estudio lo que quiera. Eso es amor. Yo no lo sabía. Entonces, cuando mi papá se va, las personas que estaban a nuestro alrededor, que siempre le dijeron a él que nos iban a cuidar si él faltaba, lo que hicieron fue caer en gavilla, y es en gavilla. No hay otra explicación, no hay otra descripción. Así lo viví, lo sentí y sé que mi núcleo también. Mira, a mi papá se lo llevaron para Maicao, a mi mamá la dejaron en la clínica aquí. Casi que sí. Mi mamá por poco y pierde la pierna. Porque nadie estuvo pendiente. Cuando yo volví del sepelio de mi papá, mi mamá tenía la pierna negra. Le olía mal. Si no es por un tío que se viene conmigo, mi mamá le corta la pierna. Porque él llegó a bueno, digo yo, porque la forma en la que la tenía, que le olía mal, que la tenía negra, que le botaba un agua como verde, no sé. Y mi tío, hermano de mi mamá, esos tíos que nadie apoya en sus decisiones, que son controversiales, que son como los mal portaditos, ese tío me acompañó. Ya en ese momento yo me sentía en el infierno que te digo, porque a mí nadie me preguntó cómo estás, no. A mí lo que me dijeron es, tu papá es un seguro de 50, 30 millones de pesos, algo no muy grande, pero tu papá dejó, ¿dónde están los papeles? ¿Dónde están las llaves del almacén? Aquí en Maicao hay un negocio, pero eso le corresponde a tal persona, ¿viste? No te lo vamos a dar. Todo esto te lo estoy hablando en la época ¿De duelo? Del duelo. O sea, ahí. Y yo, pero, che, yo estoy sola, mi mamá está en la clínica, mis hermanos no sé ni dónde están. Yo tenía 2 hermanos pequeños, tengo, pero en ese entonces estaban pequeños. Uno estaba como de 10, el otro estaba como de 13. Y yo decía, o sea, ¿esto qué es? A mí me duele el corazón, yo no tengo hambre, yo no duermo, no tengo a mi mamá aquí. ¿Y por qué esta gente me está hablando de plata? Mis amigos no querían estar conmigo, porque decían que si estaban conmigo los mataban. En ese entonces solamente se quedó conmigo el papá de mi hijo. Éramos noviecitos de colegio, de esos de que ustedes se dan besitos y se van a dejar cuando llegue a la universidad. O sea, ni siquiera era una relación de pronto de mucho tiempo ni nada. Pero para la gloria de Dios, él se quedó a mi lado y fue de las pocas personas, pero era un niño también. Eso me enteré después, porque él me había dicho que era mayor. Tenía carita de viejo y yo le creí, pero él tendría como 17 apenas cumplido. Creo que no había ni cumplido los 17, pero se veía grande. Él es morenito y se veía grande. Pero entonces, sola, y todo el mundo pidiendo plata. Mi papá era el pilar de la casa y a quién le consultas. Mi mamá estaba en la clínica por allá, en ese momento mi mamá no estaba ni operada, como te digo yo. ¿A quién le preguntas tú
¿qué hago? Y todo el mundo, los que tú crees que eran tus amigos, diciendo no podemos estar contigo porque nos matan. Claro. ¿Cómo fue para ti crecer sin papá por ese momento? Yo quedé sin ganas de vivir. En ese momento a mí me sostenía que mi mamá estaba así precisamente y yo decía, bueno, mi mamá tiene que arreglarse para que ella cuide a sus hijos. Entonces como mi mamá estaba así, yo decía, voy a esperar a que mi mamá se cure para ya después no vivir, porque me dolía mucho la vida. Sin nada no quedamos, porque el negocio se le tuvo que dar la mitad al señor, pero quedó el punto. Entonces quedó activo. Se nos fueron los empleados porque también creían que los iba a matar, pero quedó uno, el que nadie da un peso por él. Porque esta historia se trata de que toda la gente por la que nadie daba un peso Son las fieles. y fueron esos que son controversiales, esos que nadie cree en ellos. Era un empleado que literal, cuando mi mamá no podía llevarme al colegio, él me llevaba. Y era el que me manejaba el carrito y me paseaba. Casi no sabía ni de repuesto. Me pasa mucho en lugares que he trabajado y esas personas que no alardean algo, ¿no? O que no están lamboneando, aquí como decimos en la costa, querer un puesto, querer un ganarse algo, o sea, como de lugar, ¿no? Jefe, ¿qué le hago? ¿Dónde le muevo? Sí, lo que usted, jefe, lo que usted diga. Esos más calladitos son los más fieles porque no buscamos encajar, somos lo que somos y eso se ve en los momentos duros, los que quedan. Entonces tú nos dices eso y es como sin duda era así. Esas personas que menos, por lo que menos daba uno apostaba son los que estuvieron ahí y lo confirmas así. Que no estaban interesados, hacían las cosas porque querían hacerlas y no que sacaban de eso. Me porto bien para luego que mi jefe me dé algo. ¿Qué pasa en la política, no? Están todo el mundo sonriendo a lo que dice el que se va a lanzar a la alcaldía, el concejal, para después, hey, que me da, que postico, yo estuve ahí. ¿Sí? Eso, como tú lo dices, es verídico y más en estas zonas. Súper en esta zona. De hecho, los empleados más lambones, los amigos más lambones, la gente más, tú eres mi hermano, el día que tú faltes yo estoy. Mentira. No fue sino con estas personas que te digo que nadie, o sea, nadie. Porque mira, económicamente no tenían. Por decirte, en cuanto a temas laborales, tampoco. Ni personalidad, porque ni que tú digas, no, es que son personas que estaban, no, personas tranquilitas. Pero sí fue algo bastante fuerte y como te digo, que da nada más con ella saber que ya mami está así y esperar que mami se recupere para yo morirme. Pero quiero que entiendas una cosa, esta historia no se trata de muerte. Esta historia se trata de resurrección en vida. Yo no sé cuál será el término que se utiliza. Resiliencia. Bueno, pero es una resurrección en vida porque morí, pero también resucité. Y a pesar de mi edad y de la situación, yo decidí tener un bebé. Yo dejé de cuidarme. ¿A qué edad quedaste embarazada? A los 18. Yo quedé embarazada el día de mi grado del colegio. Me acuerdo del polvo. me acuerdo, sí. Fue algo como que claro, fue una decisión bastante inmadura, pero ahí fue donde surgió mi razón para seguir. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo hiciste? Yo te voy a decir cómo, quedando preñada. Yo quedé embarazada y ahí, no porque no amara a mis hermanos, sino que yo decía, ellos se tienen ellos. Ellos no son míos, ellos son de ellos. Pero cuando yo quedo embarazada, ahí yo empiezo como, sigo rota. Que te digo, yo me recupero como en el 2021 más o menos. Sigo rota, muy rota, haciendo desmadres, tomando súper malas decisiones, pero ya por lo menos con mi motivo para vivir. ¿Cómo fue quedar embarazada a los 18 en medio de tanto dolor? Porque obviamente hablas de tu hijo llegó de a poquito a sanar, ¿no? Sí. Y de alguna manera es como un escape de no pensar en mi vida, sino pensar en que si yo no estoy, esta criaturita
Me muero. Sí. Eso. ¿Qué fue lo más duro de esa maternidad? Lo más duro, bueno, te voy a decir señalamientos y eso no. A mí todo el mundo me dijo lo que tú decidas. Bueno, excepto mi suegra que me decía que cuidadito, yo iba a interrumpir el embarazo porque ese era su nieto y en ese momento no era legal. Entonces, la interrupción. Entonces, pero mi mamá me dijo lo que tú decías, hija. Ya yo trabajaba, ya yo abrí el negocio un mes después con este empleado y con mi tío, que fue como mi guardaespaldas, fue ese tío que tampoco nadie que te mencionaba, bueno, ese. Mi mamá me dijo lo que tú decías, mi pareja, que ya no era mi pareja, porque nos habíamos separado, porque yo necesitaba trabajar, necesitaba otras cosas, y yo siento que yo cuando estoy en pareja no rindo igual. Entonces, lo que tú decías. Pero fue muy difícil por el tema de los malestares. Me empiezan los malestares, me tocó retirarme del negocio. Y mi papá dejó en efectivo los ahorros que tenía, dinero de mercancías y cosas, porque manejamos mercancía que se compra y luego se paga, o sea, crédito. Había dinero de eso. Nos fuimos para Santa Marta y había un dinero de una propiedad que se había vendido. De una propiedad que tenía en Maicao. O sea, había un dinero considerable en efectivo. Era lo único que teníamos. Nos fuimos para vivir a Santa Marta, huyendo de acá, de todo, del negocio que va acá y tal. Pero me pasó, allá nos robaron todo. Lo único que quedaron fueron unos ahorros que yo tenía previo cuando yo estaba trabajando en el negocio. Una poquita plata, puede ser unos 6, 7 millones de pesos. Era lo único que había. Nos roban en Santa Marta, yo embarazada, con el poco de malestar que me la pasaba, era mareada, vomitando, no comía, no nada. Nos vamos para Maicao y allá fue otro infierno. No recibí, voy a decir recibí porque yo no puedo hablar por mi mamá y por mis hermanos, pero yo no recibí apoyo. Y a excepción de mi tío. Mi tío me recibió en su casa, me dio su cama y su abanico premium, él se fue por una colchoneta. De pronto no me daba comida ni nada de eso, porque no le daba, pero de vez en cuando me hacía unas tajadas y unas vainas bacanas. Allá se fue Dani, el papá de mi hijo, y él iba y me llevaba comidita, me llevaba cositas, estaba 1 o 2 días y luego se iba. No sé de dónde sacaba la plata, que era un niño. Pero yo no trabajaba, yo no nada, o sea, yo era un despojo tirada en la cama, súper mal. Y allá mi mamá se pone grave, la hospitaliza. La pierna, toda la intoxicación, supongo que ella tenía, eso se le infectó horrible y la metieron. Entonces mis hermanitos, esto va a sonar, no sé, de pronto raro, pero mis hermanos, mi mamá no le ponía medias trucadas, ella le ponía el par como era, que mi mamá era como muy de cuidado con ellos. Y yo a mis hermanitos en Maicao los alcancé a ver poniéndose la ropa repetida sucia. Donde ellos no estaban conmigo, ellos se quedaban donde unos abuelos. Y un día que iban para la iglesia los vi, el pantalón se notaba que estaba mugre, que ya se lo habían puesto. Y en vez de tener medias trucadas, no tenían. Y yo le quité los zapatos para limpiarlo y cuando le quito tienen los pies mugrecitos. En Maicao hay mucha arena y donde vivíamos no había pavimento, los pies mugres sudados, con pecueca. Y yo dije, wow. Puede ser algo tonto para muchos, pero para mí, que yo conocía cómo mi mamá cuidaba a los niños, yo decía, Dios mío, y embarazada, sin dinero, muy mal, es que fue un embarazo muy horrible. Mira, yo no volví a parir, porque yo dije, yo vuelvo a parir, yo creo que yo me muero, el malestar es muy horrible. Yo no sé si fue porque fui mal alimentada o si de un tipo de organismo, me dio muy duro. Entonces, sin dinero, todo el dinero se lo di a mi mamá. Sin dinero, mi mamá hospitalizada. Y mira qué pasa después. Cuando ya mi mamá sale, yo decidí irme de la casa. Mi mamá no estaba de acuerdo con cosas que ella estaba haciendo. Y decisiones muy personales, y yo respeté su autonomía. Me fui. Entonces, te puedes imaginar el embarazo. De pronto yo vivía acá en el norte, tenía mi habitación, tenía mi aire, tenía mis padres, tenía mis cosas, y vengo yo y embarazada.
una decisión que me salvó según mi mente, pero que fui irresponsable y no me di consecuencias. Y después terminar, yo no tenía casa, no tenía dónde vivir, no tenía Claro. nada. Y terminé en la casa de mi suegra. ¿Cuánto tiempo? Yo viví con mi suegra 1 año, pero fue uno de los años más bonitos de mi vida. Un año ya después de No, dar a luz. metiendo el embarazo y parte de ya del parto. Yo llego ahí y esa es otra persona es que es muy irónico, bebé. Yo llego a la casa de mi suegra y mi suegra es una mujer peleona. De esa gente que todo el mundo dice como que no creo que ayude a nadie. Es más, yo llegué a la casa de ella los primeros 3 días. A mí no me gusta vivir con nadie. Y yo, carajo. O sea, no tengo dónde vivir, estoy preñada. Mi pareja, que en ese entonces ya habíamos vuelto, me trae para acá, para la casa de mi suegra. Y lo que me dice mi suegra los primeros 3 días es: a mí no me gusta vivir con nadie. A mí sí me gusta vivir sola. No, a mí no. Y yo, uy, Dios mío. Y yo preñada y moribunda, es que tú me vieras. Yo me cepillaba y me acostaba. Comía y vomitaba. O sea, y era flaca, amarilla. Llevaba, me tenían que poner y también. Y yo, wow. Pero fueron los primeros 3 días. Como a la semana siguiente ya no quería que me fuera. Entonces, te digo que ya yo tenía ahí como 6 meses. No mentiras, como 5 meses. Y fue espectacular. Yo tenía 18 años, pero mi embarazo fue divino. Esa señora que pelea con todo el mundo, ha peleado 2058.000 veces y va contando que de pronto es seria, que tú puedes decir que no es tan amorosa. Otra persona controversial, al igual que las anteriores, fue mi ángel. Me compraba patillitas, me compraba aquí, me compraba la batica, la cosa. Y, ¿cómo te digo? Le indicaba a mi pareja que tenía que trabajar, que teníamos, porque teníamos juntos, que tal, o sea, como que, entonces fue un embarazo bonito. No fue de pronto dentro de las comodidades que yo tenía, pero fue lindo. ¿Cómo fue la convivencia con el papá de tu hijo? Bueno, inicialmente fue bien, pero cuando el nene tuvo ya cierto tiempo, como 3 mesecitos, empezaron los conflictos, la inestabilidad. Yo decidí irme de la casa de mi suegra queriendo vivir ahí. Casi siempre me he ido de los lugares queriendo estar, pero sabiendo que, no sé, que, como te digo, siempre pensaba que uno está como en evolución, queriendo evolucionar. Yo decía, yo quiero tener mis sillas, yo quiero tener mis cosas, yo quiero tener mi televisor, yo quiero que mi hijo crezca con sus cosas. Yo no quiero que a mi hijo le apaguen el televisor. Cosas de gente de pueblo, yo soy pueblerina, nada que hacer. Y yo me voy de la casa de mi suegro y él no se quiere ir, él se quedó. Entonces me tocó irme sola con el bebé y los problemas. La relación bonita que hubo en un inicio, ya luego fue un desmadre. Ya nunca más volvimos a tener estabilidad como pareja. Demorábamos 1 semana bien, 15 días bien, 3 meses separados. Él yendo, viniendo, no se quedaba conmigo, no me dejaba sola, no tenía que ver con nada mío. Él estaba en su mundo y yo estaba en el mío. Entonces yo me fui solita y él no es mala persona, era muy lindo, muy consentidor, muy esto, pero nunca me dio estabilidad emocional. Nunca. Te puedo decir que hubo un pequeño periodo de tiempo cuando empezamos a ir a la iglesia que se comprometió conmigo y todo como para la época de pandemia. Pero eso demoró nada. O sea, nosotros nos casamos y yo me casé con él después. O sea, después de todo esto, me casé con él. O sea, pero fue él era muy desordenado. Pero eso a mí no me afectaba, ¿sabes? Pero era el tema de que después que murió mi papá, más nunca volví a sentir nada mío. Ya más nunca hubo estabilidad. Todo fue un vaivén. Hoy lo tengo, mañana se va. Hoy tienes pareja, hoy tienes hogar, mañana no tienes. Hoy vives en esta casa, pero ya esta casa no es tuya, mañana aquí no vives. Hoy tienes con qué comer, mañana no.
Esa fue mi relación. Siento que hay muchas dualidades en ese tiempo, o sea, es como tú me dices, mi embarazo fue horrible, ok, pero luego dices la experiencia con tu suegra. Ajá. Mi embarazo fue hermoso, sí. Entonces yo, espérate que me confundes. O sea, fue horrible los malestares. Ah, ok. Fue horrible el malestar porque yo siempre me sentí muy mal. Hasta el último día de embarazo yo me sentí mal. Entonces fue feo. Y en un inicio, por ejemplo, ese periodo de tiempo en el que es feo porque yo estoy sufriendo la muerte de mi papá. Acuérdate que independientemente de que me trataran bien, de que me cobijaran, yo estaba sin mi papá y estaba sin mi mamá. Estaba sin la vida que yo creía normal, la cotidianidad, mi entorno, mi habitación, mis cosas. ¿Cómo era tu relación con tu mamá en el transcurso, después que muere tu papá, en el transcurso de tu embarazo, que no estabas viviendo con ella? No, yo ¿Y me ahora? fui. No había relación. No se hablaba. Yo me fui. De hecho, yo vuelvo a hablar con mi mamá el día del parto porque a ella la llaman y le dicen que yo estoy dando a luz. Y yo tenía la clínica prendida y llorando diciendo que me mataran porque me dolía mucho parir. Yo no quería parir. Yo quería cesárea. Entonces el doctor decidió. Era muy amigo mío. Entonces, pero yo tenía mi show, por eso duele mucho, nene. Entonces, yo... No te pierdes nada delicioso, bueno. Hacerlo sí, pero tenerlo no. Entonces, ella la llamaron. Pero ese día ella llega, estamos ahí. Pero como a los 2 días que yo tengo al bebé, ella se va otra vez. O sea, la relación no era mala, pero yo, como no estaba de acuerdo con ella y ella no estaba de acuerdo que yo no estuviera de acuerdo con ella, entonces como que manejábamos la distancia. Y ahora... Entonces no había papá y mamá, pues yo decidí distanciar un poco. O sea, por esa parte había mucha soledad. Sí. Por otro motivo, maluco, porque mi suegra quería cambiarme al niño, pero yo no quería que me lo cambiara mi suegra, yo quería que me lo cambiara mi mamá. Mi suegro igual quería estar con el peladito, pero yo quería que estuviera mi papá. Entonces es como que es bonito, pero a la vez no están los que quiero. Entonces esa es como... Actualmente la relación con tu mami, ¿cómo es? Bien. ¿Hacer una reconciliación? Sí, años posteriores. Fue necesario porque yo entendí que las personas no amamos como los demás quieren. A ti no te aman como tú quieres que te amen. Yo tengo una forma de amar. La ventaja que hay con las parejas es que tú eliges. Yo te elijo a ti y si tu forma de amar me gusta, me quedo contigo. Si no, te cambio, me consigo otra persona. Se escucha feo, pero es la realidad. Me busco otra persona. Es lo que hablan de los lenguajes del amor. Exactamente. Saberlo entender, porque muchas veces no viene de un te quiero, sino de un acto de buenos servicio. días, aquí te doy un tinto, te preparo un café, sí, es como... Entonces, entender que mi mamá no me iba a amar como yo quería que me amara o que ella no iba a tomar las entonces eso, entender que su lenguaje de amor es diferente, entender que ella también viene de un contexto distinto al mío, entender que esa es ella y que yo soy yo, me ayudó a sanar eso. Pero son cosas que ya es con el tema de los años, sobre todo cuando ya tú eres mamá y tú entiendes todo lo que implica ser mamá, el sacrificio que esté en un peladito, parirlo, cuidarlo, alimentarlo, mantenerlo vivo, porque los niñitos se quieren meter el dedo en el enchufe. O sea, mantener a un niño vivo, darle todo lo la que crianza, me dio. ¿cómo fue? Eso. ¿Cómo fue la crianza de tu hijo? ¿Cómo la viste? Bueno, fue difícil como todo, porque pues criar niños no es fácil, pero siempre tuve el apoyo de mi suegra. Y personas que surgieron en mi vida que me ayudaron, me apoyaron porque yo estudiaba. Entonces, y aparte era una alcohólica funcional. Entonces, yo tomaba mucho. Yo tomaba porque estaba feliz, porque estaba triste, porque sí, porque no. Entonces, de pronto yo un fin de semana no me iba a ir para la iglesia con el niño, pues no, yo quería ir a beber. Entonces, en mi vida surgieron personas que me apoyaron. Quizás con el papá tuve una presencia no tan presente, ¿verdad? Pero hubieron otras personas
que me ayudaban en otras actividades, en otras cosas, como por ejemplo una niña mi prima que se fue a vivir conmigo. Entonces ella me ayudaba en otras cosas y yo podía cuidar al niño. Y cuando yo quería tomar, mi hijo se quedaba con su abuela, mi suegra lo cuidaba, mi suegra siempre me ayudó. Entonces la crianza de mi niño fue difícil porque yo era muy pequeña, era muy jovencita, tenía 18, 19 años, o sea, muy niña. Pero fue muy llevadera. Siento que nunca tuve problemas con el tema de mi hijo porque realmente, bueno, a veces me tocaba llevármelo a la universidad, si se enfermaba, en ocasiones me tocaba estar solita completamente con él, yo viajé con el niño, pero ¿qué edad tiene? Tuve personas, ya cumple 3 ahora el 31 de agosto. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo ves? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ves? Tú dices, ¿lo ves? ¿Estás jugando play o algo? No, ¿Qué piensas en él? Mi pelado, yo digo, hijo de madre, qué trabajo tan espectacular hicimos. Mi bebé es muy lindo, es muy respetuoso, es muy responsable, es muy centrado. Y yo digo, wow, o sea, es todo lo que yo no soy. O bueno, no era, porque bueno, ahora soy un poquito más juiciosa, pero digo, es mejor que el papá, es mejor que la mamá, es mejor que los abuelos. Mi hijo te frena a ti. Si tú le haces algo que a él no le gusta, ven acá, ¿tú por qué me dices? O sea, sí que es como tan honesto, tan así. Eso. Y yo digo, wow, o sea, yo lloré con habían días en que el peladito llora y yo no sabía cómo quitarle la lloradera. Mi suegra me ayudaba, no me lo criaba. O sea, si yo tenía que ir a algo de pronto más del tiempo, ella me lo cuidaba dentro del horario de ella porque ella trabajaba de 8 a 6, o sea, estaba disponible de 6 en adelante y el día siguiente me lo devolvía. Entonces, yo tenía que me ayudara, pero no que me lo criara. Y yo lloraba mucho con el peladito porque yo a veces quería salir con mis amigos y no podía, o porque el peladito lloraba y yo no sabía qué hacer, que el tetero que le cayó mal, que el médico que no sé qué. Yo sé, ¿tú cuándo va a acabar? No acaba. Pero yo ahora que lo veo digo, wow, o sea, yo confirmo que tomé la mejor decisión. De las pocas decisiones que yo digo, wow, fue la mejor decisión de mi vida, mi hijo. Es un pelo espectacular, hermoso, divino, físicamente y como persona. Si miras atrás, ¿cuál fue la lección más grande que te dejó este infierno, como lo llamaste en la entrevista? Mira, yo te voy a decir algo, y solamente eso lo entendí hace poco. Yo lo entendí cuando... Es importante que te haga este preámbulo. Cuando yo conocí a Dios. El Dios que yo conozco, que no sé... Yo te recomiendo el mío porque es el que yo sé. Llámalo Dios, Adonai, Jireh, Shalom, no sé cómo lo llames tú. O no sé, no. Pero en ese momento que yo entendí que hay una fuerza superior, que la llames como tú la llames. Yo no sé. Ahorita yo te recomiendo el mío. Sí, claro. Pero que tú entiendes tú empiezas a ver las cosas de otra forma. ¿Me entiendes? Tú dices, bueno, esta fuerza, si yo me apoyo en esta fuerza, me cambia la mirada. Me empieza a hacer ver las cosas desde otro ángulo. O sea, me salgo de mi yo personal como un exterior, como un observador, y yo empiezo a ver todo con ojos de positivismo. Empiezo a ver, como por ejemplo mi hijo, mira, si yo te doy una piedra ahora, tú vas a ver una piedra. Y tú dices, esta vieja me encartó. O sea, ahora te tienes que llevar la piedra porque te la regalé. Entonces, pero mi hijo, tú le das una piedra y él te la parte. Literal, parte las piedras y las abre y te muestra, mami, mira este mineral. Empieza a ver cosas positivas en lo que la gente no ve nada. O sea, dentro del caos o dentro de la nada, empieza a ver cosas positivas. Entonces, ¿qué pude yo aprender con todo esto en mi vida y qué sigo aprendiendo? Porque cada día es una constante prueba, aunque ya, gracias a Dios, no es un infierno, pero porque lo veo con esos ojos, con los ojos de Dios, con el amor de Dios, con esta espiritualidad que antes no tenía. Puedo entender de que siempre, y es lo más importante, ¿sabes? Quiero que la gente entienda, siempre hay alguien. Siempre vamos a meter un perro, un gato, hasta el pescado que tienes en la casa, que está ahí contigo, un amigo, un marido, un mozo, un vecino, una suegra, a veces chismosa, porque ellas a veces son chismosas, pero no importa si las amamos, y están ahí. El suegro también, que a veces también es chismoso,
pero no importa. Siempre te digo, siempre hay alguien. Nunca estamos 100% solos. Y las cosas no son tan difíciles como parece. Lo que nos dice la mente 100% no es real. La mente nos quiere salvar. Si ella ve que allá afuera hay peligro, te dice quédate acá adentro. Lo mismo pasa cuando estamos en algo malo. Te dice eso es malo, eso es malo. ¿Cómo yo cambié eso? A través del tema espiritual y entendí que no es así. Ya que estamos aquí, agradecerle al Hotel Olam por habernos cedido este pequeño espacio y para poder hacer la entrevista con María José. Y nada, por aquí les dejaremos los datos al final del video para que los que están en Valledupar, Cesar, estén buscando dónde hospedarse en esta belleza de hotel que realmente es muy lindo. Y nada, pues eso. Muchas gracias María José por este rato. Realmente hubo de todas las emociones que puedo haber sentido. O sea, yo tengo algo que cuando hablan de los padres, algo se me enrolla acá, sí, entonces como que me siento muy identificado porque con padres han pasado cosas. Entonces gracias por tu espacio, por tu tiempo y por haber contado tu historia, que seguro va a llegar a muchos corazones, va a llegar a muchas personas. Y nada, invitar a los demás a que nos escriban por interno en nuestro Instagram si quieren hacer parte de nuestro podcast, y por ahí estaremos viéndonos un rato. Chao. Chao.